Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Listos para siguiente semana? Después No de, mucho, pero no mucho, es estoy como, quedando. sí, acaban de tener puente, casi, casi, ¿no? Bueno, que de Sí, puente pero creo que no todavía fue con nada. mucho dolor en el oído. Nos Ah, quedamos esperando el temblor. no, bueno, no digas. Pues ya no llegó ayer, entonces ya es ganancia, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy. Tenemos varios pendientes por revisar, ¿cierto? Quedamos en que hoy vamos a revisar qué series. Sí, la serie del tema uno y del tema 2. Vamos a revisarlas de una vez para ya cerrar esos temas. Entonces, voy a abrir la serie y vamos a revisarla rápidamente. Entonces, apuntes. No, primero la del tema uno y que sería, esta es la serie, ¿no? Muy bien, entonces, esperen en un segundito, dejen voy por unas hojitas y ahorita regreso. Mientras vayan abriendo su serie. Ok, ¿listos? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces a revisarla. Acuérdense, es importante que en las series pongan sus revisiones, pongan si están bien, si no están mal, todas sus anotaciones para la revisión. Es decir, pónganse una palomita o algo para indicar que está bien o está mal. Y al final pongan sus puntajes, aquí arriba, ¿ok? Para que pueda tomárselas en cuenta. Si no, de otra forma, acuérdense de lo que está en lo que dijimos, ¿no? La calificación que les pongo es un 4 si no está calificada o si no está bien con sus puntajes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 2 que dice en el inciso A, detectar casos donde exista redundancia de datos, aunque a pesar de ello no exista problemas de inconsistencia. Aquí, punto, más bien cada caso vale un punto y si tenemos 4, pues nos ponemos los 4 puntos, ¿no? Entonces, ¿quién me dice aquí cuál es la respuesta? ¿Quién detectó redundancias, pero que son, no, son innecesarias, pero no están provocando inconsistencias? Yo detecté una que existe más de una vez el mismo número en número de alumno. O sea, el número de alumnos es una columna que es una redundancia innecesaria. Ah, no, espérame. No, ese no, estoy mal. Ah, ¿qué? O sea, Ah, no, ese es incorrecto, ¿no? Eso no es correcto. El hecho de que coincidan algunos, ¿qué significa aquí? Por ejemplo, este 115 y este 115. que hay redundancia innecesaria. ¿Es innecesaria Mm, o necesaria? innecesaria porque está el mismo alumno y el Los mismo. demás, ¿qué opinan?
que sí es necesaria. Yo digo que es necesaria. La que ya no es innecesaria sería el nombre del alumno. Es correcto, aquí se necesita porque acuérdense que por cada alumno se guardan las faltas y la calificación. Entonces es perfectamente correcto, válido, que tenga varias veces el mismo número de alumno porque son varias asignaturas, ¿no? Entonces, el que coincidan, efectivamente es una redundancia, pero es totalmente ¿qué? Necesaria. ¿Ok? Porque necesito repetir a este alumno por cada asignatura que tenga. Entonces, realmente no aplicaría ahí tanto una cuestión de redundancia, ¿no? ¿Quién me dice, entonces, cuál sería otro caso? Está bien si listé los, los datos principales. Por ejemplo, dije en el nombre del Sí, alumno hay tales redundancias y luego sí. especifiqué, pues para cada alumno se está repitiendo en la tabla nombre del alumno, clave de nacimiento, lugar de nacimiento, clave, guión bajo carrera, guión bajo nombre. Pero tienen que ser el registro en específico, no en general. O sea que, ¿en qué caso hay redundancia, pero no hay inconsistencia? Entonces, para eso me tienen que decir exactamente qué registro, qué dato, qué columna, ¿no? ¿Alguien más? Podría ser en el lugar de nacimiento con la clave de nacimiento. Pero, ¿cuál? ¿Qué caso? Mm. La clave COL. Por ejemplo, ese es uno, ¿no? ¿Qué problema tiene? Pero, ojo, aquí es, repito, es donde no hay inconsistencia. Más bien ahí el que me está diciendo sí tiene un problema, ¿no? Sí, porque ahí sí existe inconsistencia al momento de que se le Ajá, asigna a Colima y también se le asigna a Coahuila. ajá, pero ese no es en el inciso A. No, ese no. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Y los demás sí hicieron la serie o no? Sí, pero no, yo nada más me ando moviendo para checar. Yo las que encontré, Ajá. donde hay redundancia, pero no hay problemas de inconsistencia, es en la clave de la asignatura. Pero, ¿qué caso? La clave de la asignatura no. La clave de Pues la asignatura, a ver, la clave de la asignatura es una redundancia necesaria o innecesaria. Es una necesaria, porque Ajá, pueden, ajá. Pero bueno, a ver, el ejemplo de la clave de asignatura, pero ¿cuáles serían en dado caso? O sea, aquí tenían que poner los casos particulares. Les doy un ejemplo. aunque no escribí los casos particulares, creo que sí los tengo identificados. ¿Podría comentarlos? Sí, Bueno, en, en el caso de los alumnos, principalmente serían de Juan Meléndez Kim, que aparece varias veces, por lo cual vamos a tener escrito su carrera no, varias veces. no, Su no, carrera no, no, ingenieril. no. Ah, Eso no se pide en el inciso A. Profe, Adelante. del lugar de nacimiento era, ¿cómo lo tenía aquí? Colima No, y Coahuila. no, Este, ah, porque acuérdense que dice, hay redundancia, pero no hay inconsistencia. Colima con Coahuila hay una sí, inconsistencia. es con Ujú. Podría ser el nombre alumno, Mario Luna Ubaldo y Mario Luna Ubaldo. Exacto. Ese sí. Es una redundancia que no necesito poner el nombre varias veces, pero aparece varias veces, pero está bien. Profe, pero Ok. ¿por qué no la que comentaba de ingeniería civil, que aparece 2 veces? Ah, bueno, esa no me la Para, dijiste. bueno, ajá, le dije que en los dos que aparece Juan Meléndez Kim, aparece ingeniería civil, ingeniería Hmm. civil.
No, eso no me el nombre de la carrera sí, pero el nombre del alumno no. Pero no me refería que que señalara era el nombre del alumno, simplemente me refería a en ese registro, ingeniería civil, Ah, bueno, eso sí, está pero no escrito recuerdo dos que veces. hayas mencionado ingeniería civil, pero está bien. De hecho, lo estaba mencionando cuando justo en medio de que me decía que no. Ah, ok. Ok, sí, más bien te interrumpí, perdón. Ok, es correcto, ingeniería civil sería otra. Entonces, básicamente, uno sería, los datos de Mario Luna es un ejemplo. Los casos de ingeniería civil es otro ejemplo. Por ejemplo, otro sería las asignaturas de álgebra y cálculo 1. Si se fijan, aparece varias veces álgebra y cálculo 1 en el caso del nombre y están correctas, ¿no? Y el lugar de nacimiento podría ser también Chihuahua. En el caso de Chihuahua estaría bien, aparece varias veces. Ok, exacto. Ok, entonces son esos 4 ejemplos que les acabo de dar. ¿Alguien detectó otro? Ok, con esos 4 pues Yo sería detecté el de créditos, que sí, tanto el de bueno, los dos de álgebra sí coinciden que son 10. que son 10. Ajá, exacto. Ese sería otro ejemplo. Ok, bueno, entonces ese sería el inciso A. Si tienen esos 4, los que hemos mencionado, pues tienen ahí sus 4 puntos. Sería un punto por cada caso que hayan detectado, ¿no? Ahora sí, en el inciso B, ¿qué inconsistencias se detectado? Ahora sí lo que decían, ¿no? De Colima y Coahuila. Ajá, ese sería un caso. Otro. Ah, El el nombre nombre del alumno 115. Ajá, que es En con, uno una, dice con y otro dice Kim. Muy bien. sí, El nombre de asignatura cálculo 2 y cálculo 2 con número. Ajá, ese es otro. El registro 10 que viene con letras. Ajá, que es el que decían, 10 con número, 10 con letra. Ajá. Y la consistencia entre ingeniería electro y otra que es ingeniería electrónica. Ajá, cuando en teoría se está refiriendo a la misma carrera, ¿no? Ajá. Y clave de nacimiento. Y la clave de nacimiento, ¿no? Que era lo que estaban Colima, comentando hace Coahuila. rato. Está con esta. Ok. Ok. Muy bien, entonces ese sería el inciso B. Igual 5 puntos cada uno. Inciso C, ¿qué problemas puede generar el valor 10 que aparece en la columna créditos asignatura? El tipo de dato. Otra vez, perdón. Tipo de dato. El tipo de dato, ¿no? Pero ¿qué con el tipo de dato? ¿Qué pasaría aquí? Si quisiéramos hacer un cálculo con ellos, pues no podríamos, ¿no? La otra cosa que puse es al ordenar. Un ordenamiento también fallaría. Ajá. Bueno, es un derivado de que sea una operación. Ajá. Aunque no puse que fue que en las operaciones, solamente puse lo de ordenar y a ver, déjame. Ok. Creo que solamente puse de ordenar. Está bien. Ahí lo que le podríamos agregar tal vez es que inclusive si el tipo de dato lo definimos correctamente, por ejemplo, como un numérico, la base ni siquiera nos dejaría insertarlo. Ahí ese problema que se ve ocurrió porque a lo mejor el tipo de dato de esta columna lo declararon como una cadena. Entonces, en realidad todas son cadenas. ¿Ok? Entonces, de aquí también la importancia de que pues los tipos de datos que le asignemos a cada columna estén bien, ¿no? Correctamente identificados, porque podrían pasar estas situaciones, ¿no? Podemos guardar la cadena 10 y la cadena que es en realidad un número. ¿Ok? Muy bien, entonces eso fue el C. El D dice, supongo que se desea hacer un reporte ordenado. ¿Qué problema pasa para poder ordenar con base a el nombre y los apellidos?
Dice, ¿qué solución se propondría si quisiéramos ordenar? Yo escribí una respuesta muy larga. ¿La podría comentar? Sí, adelante. A ver, la leeré. Puse y cito. El problema es que apellido paterno, apellido materno y nombre están en una sola columna, por lo que el requerimiento exigiría que se separaran por partes primero. No obstante, no es trivial separar nombre y apellido a través del dato complejo. Quizás en los datos de este ejemplo parece que separar mediante donde hay espacios funcionaría, asignando el primer elemento de la separación al nombre, el segundo al apellido o paterno y el tercero al apellido materno. Podremos asumir que a la larga este algoritmo deberá considerar personas con más nombres, por lo que si hay 3 palabras, asumirá que un nombre y 2 apellidos. Si hay 4, se asumirán 2 nombres y 2 apellidos, etcétera. Quizás esto funcione con un buen porcentaje de los casos, pero es muy difícil cubrir todos los casos extremos. Hay nombres como el de mi padre, Francisco de Jerónimo Máximo Martínez Alarcón, que consta de 3 nombres, 2 apellidos, y hay una palabra de que está uniendo los 2 primeros nombres. Si hay apellidos similares al nombre de mi padre, habría una palabra extra que sería complicado tratar, simplemente decidiendo que los últimos 2 elementos sean apellidos. También llegan a existir nombres sin los 2 apellidos, como sucede con cierta conocida cuyo padre es estadounidense y obtuvo la nacionalidad mexicana y que por motivos que no incumben en esta ocasión está registrada en todos sus documentos oficiales sin el segundo nombre, sin el segundo apellido, perdón. Entonces, la forma más sencilla y eficaz de obtener esos datos separados es que el usuario los ingrese como tal desde un principio y guardarlos en campos diferentes, pero esto se tendría que plantear durante el diseño de la base de datos. O en caso de querer separar los nombres con la base de datos ya en funcionamiento, una solución aceptable sería usar un algoritmo sencillo, pero imperfecto para hacer la separación de nombres y apellidos y luego pedir al usuario que confirme sus datos la primera vez que use el sistema tras la actualización. Sí, totalmente de acuerdo. Se dan cuenta como un diseño que no está bien planeado desde el inicio puede generar problemas grandes, ¿no? Porque para corregir una situación como esta, sí, es un esfuerzo el que se tiene que hacer. Y es sí, efectivamente, lo que normalmente se llega a hacer cuando hay que corregir algo pues se trata de corregir, hacerlo automático lo más que se pueda e identificar casos en donde tal vez es muy complejo o simplemente es imposible, ¿no? Automatizarlo y se marcan esos registros y después, ya sea manualmente o con ayuda del mismo usuario, pues corregirlos, ¿no? Pero eso ya es un proceso totalmente manual. Entonces, pero sí es correcto, ¿no? O sea, la respuesta es separar, pero para separar ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, igual nuevamente de la importancia del diseño, ¿no? Que desde un principio esto esté bien hecho, bien planeado para evitar problemas de correcciones en el futuro, ¿no? Ok, bueno, ese vale 2 puntos, está bien. Ok, si tienen algo similar lo pueden poner bien. En el inciso D dice ahora, no, más bien ese fue el D. En el E dice que para eliminar inconsistencias vimos en el tema, ¿no? Que una manera de hacerlo pues es dividir los datos en varias tablas o en varios archivos, en este caso. Aquí lo que les pide es cómo quedarían, qué archivos o qué tablas estarían generándose y con qué atributos, ¿no? Entonces, aquí les voy a dictar cuál sería la respuesta y para que esté correcta deben de tener exactamente los atributos que les voy a indicar, ¿no? No más, no menos. Entonces, cada uno vale 2 puntos. Y ahorita, si quieren, les digo la respuesta y analizamos si hay duda. Entonces, deberán tener primero una tabla que se llame tal vez alumno, que contenga qué atributos. El número de alumno, su nombre, que ya si quieren lo pueden haber puesto ya desglosado, la clave de nacimiento y la clave de carrera. Hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces,
otra sería asignatura. ¿Quién me dice qué pusieron en esa tabla de datos? Clave Yo de puse clave asignatura. asignatura, nombre asignatura y créditos. Y nada más, de acuerdo. Luego otra que debe ser lugar nacimiento, ¿no? ¿Y esa que debería llevar? Pues la clave y el nombre La del clave y lugar. el lugar, nada más. Luego otra que es la carrera. Y esa debería de llevar únicamente la clave de la carrera y el nombre y hasta ahí. ¿Ok? Y la última que sería como que el historial o las faltas, como le hayan puesto. Y debería de llevar el número de alumno, la clave de la asignatura, las faltas y la calificación. Y hasta ahí. No más, no menos. Entonces, pues ahí pónganse sus puntos de acuerdo a lo que contestaron. ¿Dudas? Esta última también puede llevar un identificador, ¿verdad? Ok. Porque, bueno, en este caso, si no se lo pongo, supongo que solamente podría tener como un acta, ¿no? Un registro por... Bueno, en este caso yo le puse un... No necesariamente puede quedar sin ese ID. Vamos Ok. a ver más adelante que, por ejemplo, en el caso de las faltas, puedes formar en realidad ese ID único sería la combinación del número de estudiante con la clave de la asignatura, ¿no? Ajá. Y si recursara como todos nosotros. Pero sí, vamos a ver más adelante que puedes utilizar un ID generado, por así decirlo, ¿no? Que se le llaman llaves primarias artificiales. Por eso lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, de hecho ya Ok. empezamos a revisarlo, ¿no? Todavía no llegamos al punto de las artificiales en el tema 3, ¿verdad? Todavía no. Pero sí, si lo pusiste está bien, no pasa nada. Es como parte Ok. de un proceso que se llama refinamiento, que veremos un poco más adelante. ¿Alguien más iba a comentarlo? Sí, que sí, se mencionó una tabla con carrera, con Ajá, clave carrera y nombre carrera, porque ajá. me atrasé un poco. Adelante. Ajá, es correcto. Sí, sí, se mencionó. Sí, Ok, carrera con clave y nombre. sí, ok. Así es. ¿Alguna otra duda de esto? Ok. Y luego en el ejercicio 3, que era como que de confusión múltiple, ¿verdad? Vamos a revisar cuáles eran las respuestas, si no hay dudas en el otro ejercicio. Ok, en el 1, ¿quién me dice qué inciso era aquí? En varias de estas no estoy seguro, profesor, Ok. pero creo que era la H en este caso. H, correcto. H es correcta. En la 2, ¿qué pusieron? Y, ¿Cuál? y, I, ok, correcto. En la 3, J. ok. En la 4, M. M. En la 5, Sí. C, muy bien. Por ahí L, de alcancé a oír que casualidad. dijeron C. En la 6, E. E de elote. Ahí está. ¿Ok? ¿No dudas? Acuérdense bien de los términos, no hacer mezclas, ¿no? Bueno, entonces eso sería la serie 1. Ahí en el ejercicio 3, cada una vale, 3 puntos. Del ejercicio 2, cada entidad vale 2 puntos. Que tengan bien sus atributos. Ok. Pasamos, si no hay más dudas, a la serie 2.
Ok, entonces vamos a ver. Serie 2. En la serie 2, entonces, dejen abro aquí el archivo para tenerlo a la mano. Ejercicios tema 2, ok. Entonces vamos a empezar con lo que sería el ejercicio 1, que nos pedían aquí llenar esta tablita y indicar si una entidad es válida, inválida o duplicada, ¿no? Dependiendo el caso de estudio. Entonces, a ver, vamos a ver. Empresa, ¿qué me dicen de empresa? ¿Qué detectaron? No se menciona que se vayan a manejar más de una empresa, solamente se menciona una en concreto. Ajá. Entonces es innecesario el atributo. O sea, Bueno, digo, sería, la entidad, perdón. exacto, sería inválida, ¿no? Ajá. Idioma. Ay, creo que eso es de los que mencionábamos como candidatos a tener su propia entidad, pero no necesariamente, ¿cierto? Ajá, es Y correcto. generalmente creo que estaría bien para idiomas con ser una propia entidad, pues para que tengamos de mínimo una clave pequeña y su nombre completo y que haya una lista de qué idiomas se manejan en Ujú. términos generales. Entonces creo que es válida. Es válida, sí. Lo más adecuado sería dejarla. Y efectivamente, en el caso de estudio, nada más menciona el idioma como una palabra, ¿no? Que sería español, inglés, etcétera. El detalle con esa palabra es que uno aparece en varios lados, ¿no? Por un lado, como la lista de idiomas que imparte una escuela, y por otro lado, aparecería como el idioma que se imparte en cada curso. Entonces aparece en varios lados. Eso hace que pareciera, ¿no? Que tuviéramos redundancia, ¿no? De poner los nombres de los idiomas en varias entidades. Esa sería una primera razón de factorizar mejor en una lista. Y la otra, lo que habíamos comentado, ¿no? El contar con una lista predefinida de idiomas, pues nos ayuda a tener mayor control de exactamente qué idiomas son los que manejan, ¿no? Se manejan. Y eso nos ayudaría a evitar que alguien, por ejemplo, meta una cadena. A lo mejor se equivocó y pone mal, está mal escrito el idioma o algún idioma que no está soportado, ¿no? Y el incorporar una nueva entidad nos ayudaría con eso, ¿no? A controlar esa parte. Entonces sería válida, ¿de acuerdo? Alumno, ¿qué me dicen de alumno? Válida. Válida, curso. Válida. Ok, empleado. Válida también. Puesto. Válida. No es una entidad. Ok, Se- una entidad, uno que sí, uno que no. Puesto, yo le puse que sí, válido. Los que dijeron que sí, ¿por qué? ¿Cómo la justificarían? Yo diría que inválida porque podría ser más bien un atributo del empleado, ¿no? Ok. ¿Y alguien más opina que fue válida? Antes de... Porque tiene clave. O sea, los tienen clave. Y aquí estaban en ejemplo. Entonces, pues siguiendo la misma línea del idioma. Tiene clave, pero la clave es el único atributo. Yo por ahí detecté otro. Bueno, la cantidad. sí se puede hacer una, El sueldo. con sueldo y el puesto. El sueldo y en sí el Y puesto. Ahí ya van dos atributos. Entonces con eso ya podría justificarse como entidad. ¿Ok? Entonces la clave y el sueldo serían sus atributos y ya con eso se está justificando como tal. Entonces sería ¿qué? Válida. Válida.
¿no? O sea, nótese, en el caso de estudio no necesariamente de forma explícita nos van a decir, al puesto tiene un nombre o tiene una clave. A lo mejor nada más nos dicen, se guarda el puesto y ya, o el empleado tiene un puesto y el sueldo del puesto. A lo mejor identificamos uno, pero el otro va como que implícito, ¿no? Al decir que se guarda el puesto, pues por lo menos deberíamos de guardar que un nombre, una clave o algo, ¿no? Y ahí eso ya es un atributo. Entonces, ese más el del Sí, sueldo, en la respuesta le ya. puse podría existir, ¿está bien? Está bien, póntelo ahí, no pasa nada. Ah, o sea, ahí ponle ahí quiénes serían sus atributos, ¿no? Ok, pues sí. La entidad, ok, la entidad hijo, ¿qué me dicen? Pero antes, ¿se refiere a que ya le tendría que haber puesto quiénes son los atributos o que lo puedo hacer ahorita y seguiría Ahorita estando bien? pónselo, no pasa nada. Está bien. Ok, gracias. Bueno, hijo, creo que sí contaría, sí sería válida. Correcto, es válida. Ok, muy bien. Igual sigo avanzando. Si alguien tiene duda en las respuestas, avisen. Escuela, Válida también. válida, ok. Director, Inválido. Está duplicado. Creo que hay unos, bueno, nuevamente, dependiendo de de lo que le preguntemos al usuario, podría ser una entidad o no. pero, Es, ajá, el director es un empleado, ajá, pero Ajá, podría tener justo eso. atributos específicos del director que convengan hacerlo a una entidad distinta. Aunque al menos en este caso con los datos, me ujú, parece que no tenía ujú, atributos correcto. extra. Entonces, en este caso sería solamente un atributo de empleado que indica Ujú. el ID puesto. Ok, entonces realmente sería un atributo que indique su rol, ¿no? Ajá. Ok, de acuerdo. O también si pusieron duplicada, pudiera ser, ¿no? Porque sería prácticamente similar a empleado, ¿no? Entonces está bien, es correcto, sería ya sea inválida porque se trataría como un rol, como un atributo, o duplicada porque en realidad estamos hablando de el empleado. ¿Ok? Instructor. En este sí podíamos detectar que es un empleado con datos extra, con su número de cédula, ¿no? Porque Ajá, aunque ese número de sus, cédula aplicaría tanto pues para el director como para el empleado, ¿no? Porque al final de cuentas los empleados siguen siendo o sea, nos habla ahí de que el cédula no es particular del profesor, sino en general del empleado, ¿no? Es como que un atributo común para todos los empleados, su cédula. Entonces no está como que específicamente porque digamos, si tú dices cédula, quiere decir que los instructores tienen cédula y los directores no. pues sí deberían tener, pero creo que no se Ah, menciona en los empleados, ¿o sí? en los empleados como general, tal vez, ¿no? Y eso, fíjense, es algo curioso. Es complicado en la práctica que se lleguen a encontrar un caso de estudio tan bien explícitos. Tenemos que de repente proponer ciertas soluciones y después aclararlas con el área usuaria. En este caso, el área usuaria, pues yo lo represento, ¿no? En el curso. Entonces, aquí más bien la cuestión de la cédula, es más a nivel de empleado, no a nivel de instructor. ¿Ok? Entonces sería redundante. Es una redundante igual que la Yo anterior, originalmente le había puesto válida por lo por lo de la cédula, ¿no? anterior. Ajá, Ujú. pero sería redundante. Sería redundante, así es. Evento infantil.
Esa no estoy seguro. Inválida. 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 ¿Por qué razón? No cuenta con instancias. Y yo No no le nos encontré dice nada el atributos. caso de estudio de que haya que guardar algo referente a un evento, ¿no? O sea, no dice que se guarde cuando ocurrió, cuando fue, o una descripción o algo del estilo, ¿no? No nos dice que se guarde algo. Entonces, realmente no es un objeto de interés para este caso de estudio. ¿Ok? Por lo tanto, es inválida. Igualmente le puse que como no parece tener atributos propios, sería inválida. Solamente relacionados se dice que se guardan los nombres de los higos, pero eso está contemplado en la tabla hijo. Ujú, ujú. Entonces, realmente no hay algo que nos diga que se quiera guardar el dato de algún evento, ¿no? Ok. Menor de edad. Ahí sería inválido, porque pues la otra entidad hijo. ¿Por qué qué? Porque aparece ya antes como hijo. Ah, se oye muy lejos el audio. Algo pasó ahí con el audio. Sí, sí, que es duplicada de la entidad hijo. Exacto, más bien es un duplicado de la entidad hijo, ¿no? Menor de edad se refiere a a una persona menor de 18 años, ¿no? Que corresponde con el concepto de hijo, ¿no? Ok. ¿Y dirección de la escuela? Ahí nos Inválida. estamos refiriendo a la ubicación o a los directivos. ¿Cómo? O sea, Que sí, con dirección nos estamos refiriendo a dónde está situada la escuela así o es. a el departamento directivo de la escuela. No. Es meramente la dirección de la escuela. Bueno, en este caso le puse que sería inválida y que es más bien un conjunto de atributos que Ujú. están en escuela. Es correcto, eso sería lo adecuado, ¿no? Realmente la dirección es un conjunto de atributos que perfectamente pueden quedar dentro de la entidad escuela, ¿no? No hay ninguna regla que nos diga como que sepárala o como que relaciónala con varias entidades, ¿no? Entonces, es correcto, es inválida. ¿Dudas de esto? Pues en menor de edad a mí me sonó a que era un atributo calculado Como de una bandera, una ¿no? columnita de falso o verdadero. Si es menor de edad, no es menor de Ajá. edad. Ya, no, aquí se refiere más bien a la persona, que si es una persona, el registro de un menor de edad. Ok. Ok, bueno. Inciso B, que a lo mejor ahí también hay como que ciertas cosas, ¿no? Que pareciera que algunas respuestas se parecen. ¿Qué pusieron en el número 1? sería la B. La B. La respuesta es la B. Si quieren les digo la respuesta y ahorita las analizamos. En la segunda, ¿qué pusieron? La A. La A es la correcta. Ok. Tercero, La D. D. la D. Muy bien. Cuarto, Sí. La C. la C. Muy bien. 5, La D. ajá. Sexto, D. De nuevo la D. ajá. Séptimo, La A. Yo puse la C. la C. Y el último, La B. ahí está. ¿Dudas de alguna de estas respuestas?
¿Nada? Hmm, Yo en la 8, yo puse C. La C. La C dice, un idioma es impartido por un único profesor. ¿Qué problema tiene eso? Que solamente un profesor puede impartir solamente un único idioma y no puede impartir otros idiomas. Por eso, ajá, pero ¿eso es cierto o falso? Es falso, porque Por puede dar otros idiomas. otros idiomas. Más bien ahí, lo correcto hubiera sido que en lugar de decir un idioma es impartido por un único instructor, que hubiera sido lo correcto. Mm, En lugar de decir idioma, ¿Sería curso? curso. Porque el curso sí tiene asignado un solo instructor. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra? Parece que nada más tengo 1 o 2 alumnos, ¿eh? Acuérdense que sobre todo los que son oyentes están sobre la mira, ¿eh? Tantito bajan y adiós. Abusados, ¿eh? Traten de participar, hagan sus tareas. Estamos dando, yo creo que buen tiempo para que las hagan. Entonces voy a empezar también a revisar en Classroom los tiempos de entrega, ¿no? Normalmente los dejo que, pues, de repente se atrasen un poco, no pasa nada. Pero si veo que no responden bien en clase, voy a tener que, tal cual, así como están los tiempos en Classroom, si entregan después ya no vale, ¿no? Así que abusados. Normalmente en este ejercicio surgen dudas, ¿no? Porque hay respuestas pues que son casi igualitas, ¿no? Como que, oye, ¿cuál pongo? Como que las dos son correctas, ¿no? Entonces, ese ejercicio suele ser para analizar bien y ver en qué nos equivocamos, pero me suena como que si no hay dudas, una de dos, o de plano entendieron muy bien o de plano no hicieron el ejercicio. Pero bueno, vamos con el inciso C. Yo tenía duda en la 4, profe. En la 4, ok. Ajá, porque yo había puesto que era la D de el instructor puede impartir varios cursos a la vez. Ok. ¿Qué Pues problemita tendría ahí la D? Que podría dar más de 6 cursos, cuando aquí dice máximo 5 cursos, o sea, no define el número de cursos que va a dar. Ajá. O sea, está bien la regla. Dice, un instructor puede dar varios cursos a la vez, sí, pero hay una parte que está omitiendo, ¿no? Que dice que máximo tienen que ser 5. Entonces, si la comparas con la C, un curso lo imparte un único profesor. La C no tiene ningún problema, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Un curso lo imparte un único profesor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la B? ¿Qué problema tiene la B? El instructor puede impartir hasta 5 cursos. ¿O estará bien? ¿Podría ser la B en lugar de la C? Pues sería medio difuso, ¿no? Porque pues, en la B, en la que dice la 4. Ay, casi no escucho. No se escucha. A ver, déjeme ver. Muy lejos. Es que cada vez que prendo el micrófono se baja como la barrita del micrófono. Ahora sí te escuchamos. Ah, vale. Sí, 4 pues sería como muy difícil. Porque se imagina, ¿no? Que un profesor, bueno, un instructor. Uy, ya se fue el audio de nuevo. O sea, más bien el B, el problema que tiene es que dice que puede impartir hasta 5, pero eso está bien, pero al mismo tiempo, ¿no? O en un mismo periodo, ¿no? Pero no a lo largo del tiempo. Entonces es ahí un poco ambigua porque no nos dice, pareciera, ¿no? Que nada más impartimos 5 y después ya no puede volver a impartir más cursos. Y eso no es cierto, ¿no? Puede impartir a lo largo del tiempo los cursos que quiera, ¿no? Entonces básicamente por eso aquí es pues elegir la mejor, ¿no? La opción que mejor refleje la regla. ¿Ok? No sé si eso aclare la duda de la 4. sí, profe, muchas gracias. Ok.
¿Alguna otra? Bueno, entonces esa vale, ¿cuánto vale cada una? Vale un punto cada pregunta, ¿no? Ok. Vamos entonces a lo que sería el inciso C, que dice, hay que identificar para cada pareja si la asociación entre ambas entidades es viable y si es viable, checar si el tipo de relación es correcto. Entonces, ¿qué me dirían entre puesto y alumno? ¿Es viable o no? No No es es viable. viable. No es viable, ¿no? El puesto en realidad se asocia con quién, Un empleado. que es Empleado. justa la de abajo, ¿no? Puesto y empleado, entonces es viable, diríamos que sí. Sí, Y el tipo de relación es incorrecta. debería de ser Uno a muchos. uno a muchos. Curso y escuela. No, perdón, me salté. Escuela y empleado. Empleado en el rol de director. ¿Viable o no viable? Sí es viable. Y el tipo de relación Es incorrecto. debería de ser Uno a uno. uno a uno. Curso y escuela Igual es viable. tipo de relación. Uno a muchos. Ok. Vamos a dejar que otros contesten, porque nada está contestando el mismo. Parece que nada más lo hizo una persona. Pues ahí en curso y escuela yo le puse correcta, que Ok. sí era muchos a muchos. Curso y escuela Ajá, pero tal vez sí era uno a muchos. es uno a muchos. ¿Por qué no es muchos a muchos? Mm, Porque sí. porque, Hacia adelante. bueno, creo que para poner muchos a muchos yo había pensado que el curso, digamos, tuviera la misma clave, aunque se impartiera en dos escuelas distintas, siempre que fuera del mismo idioma y del mismo nivel. Algo así había pensado. Pero tal vez en el curso sería uno específico, una clase que se imparte, ya describiendo es tanto en esta escuela como en este horario como en tal, y en ese caso sería perteneciente a una sola escuela, sería uno a muchos. Si ustedes observan, uno de los atributos del curso es justamente quién, su instructor, ¿no? Entonces, Ujú. ese curso en particular no podría darse en varias escuelas, ¿no? Porque es de instructores distintos. Más bien de un mismo instructor, ¿no? Es como que si quisiéramos clonar al instructor, ¿no? Entonces, por eso el curso es muy particular a cada escuela, ¿no? Y a cada periodo. Es como nuestro curso de bases, ¿no? Este curso que estamos dando ahorita no lo podría dar en otra escuela, ¿no? En este horario y etcétera. Entonces, por eso más bien es una relación uno a muchos. ¿Vale? Luego, curso y empleado en el rol de instructor. Ese es viable. Ujú. ¿El Y tipo de le puse relación? que era correcta. ¿Correcta? ¿Cuál era? Muchos a muchos. Es uno a muchos también, ¿no? Es uno a muchos, no muchos a muchos. Porque si dices que es muchos a muchos, dirías que un curso lo pueden impartir varios instructores. No. Ahí es donde está el error, ¿no? Es uno solo. Entonces sería un curso, a cada curso se le asigna un instructor y un instructor puede impartir varios cursos, eso sí. Pero sería uno o muchos, ¿no? Ok, luego vendría alumno y empleado. No viable. No viable, ¿verdad? Porque el alumno en realidad no se asocia directo con el instructor, sino lo hace a través de quién. De los cursos. El curso, muy bien. Entonces, por lo tanto, la siguiente que es alumno y curso sería viable. Sí.
¿Es viable su tipo de relación? Sí, es viable. Correcta, ¿no? Un alumno puede inscribirse a varios cursos y en un curso hay varios alumnos, muchos a muchos. Empleado e hijo. Pues no, no viable. No viable, ¿verdad? Porque en realidad el hijo se asocia con ¿quién? Con el alumno. El alumno, es decir, la última sería alumno e hijo. ¿Y qué tipo de relación sería? Sería muchos a Alumno muchos, e ¿no? hijo. Exacto, muchos Bueno, a muchos a dos. Muchos a muchos. A dos. Ok, está bien, a dos. Cuando ya es más de uno, está bien, ¿eh? Decir muchos a muchos. Pero sí, en estricto sentido sería muchos a dos. ¿Ok? Cuando tengan el registro de su, tanto del papá como de la mamá. Ok. ¿Y cuál me falta? Ya son todas, ¿no? Sale. Pasamos a lo que sería el ejercicio 3, serán más que nada preguntas teóricas, ¿no? ¿Quieren que la revisemos muy rápidamente? Sí. Sí. Ok, entonces dice la primera pregunta. ¿A qué se refiere el concepto de instancia de una entidad? ¿Qué sería una instancia de una entidad? Sería un objeto concreto con todos sus atributos. Ajá, un objeto concreto que describe a esa entidad, pero ya cuando se conocen sus valores, ¿no? Sus valores en particular. Diferencia entre OO de BMS y OR de BMS. No estoy seguro si recuerdo correctamente. Yo le puse en esa que el ORDBMS sigue guardando los datos parecido al modelo relacional. Ajá. Simplemente incluye conceptos de la programación orientada a objetos encima. Y el ODBMS es el que es completamente orientado a objetos por debajo. O sea que no hay un doble modelo, ¿no? No hay conversión entre el relacional y el de objetos. ¿Ok? O sea, directamente los datos se guardan como objetos, ¿no? En el OO de BMS. Y en el OR, pues sigue habiendo el relacional, pero se incorporan algunos conceptos, ¿no? Como de la programación orientada a objetos, ¿no? Donde todo se trabaja como objetos que tienen características y atributos. Ok. Cada una vale un punto, ¿verdad? Ok. Dice en el inciso C, mencione 3 desventajas del modelo jerárquico. Yo le puse que era, una vez creado no se puede modificar, solo se permiten relaciones uno a uno y uno a muchos. Ay, creo que ya se nos fue el audio. Sí, es que, y no existen estándares de los datos. Ok, está bien. Desventajas. La otra, pues las anomalías que vimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando eliminamos, eliminamos nodos, ¿no? El árbol puede quedarse como que bastante, pues se complica, ¿no? Porque tenemos que estar moviendo punteros o tenemos que de plano reconstruir el árbol, ¿no? Y Ok. el asunto de recorrer toda una rama para llegar a cada dato. Ajá, la cuestión del recorrido, ¿no? Ok, bien. ¿Qué diferencia existe entre JPA y Hibernate? En este caso puse que JPA es la, ¿cómo se dice? Especificación, se me fue la palabra. Ajá. La especificación de una API con la cual persistir datos, y Hibernate es ya la implementación de esa especificación. La primera no
no define una implementación concreta. Puede haber varias implementaciones y Hibernate es una muy popular. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Son herramientas que se usan mucho en persistencia. Describa brevemente los siguientes términos. XPath, Xquery. ¿Qué es eso de XPath, Xquery? Pues son herramientas para hacer la consulta y recorrido de objetos XML, más bien de los de las entidades dentro de documentos XML. O sea, son ¿se acuerdan que vimos, no? Las bondades que tienen las bases con XML que permiten visualizar los datos de documentos de manera tabular y hacer búsquedas, etcétera, ¿no? Y esas funcionalidades están implementadas aquí con XPath y Xquery, ¿no? ¿Qué beneficio obtiene un cubo de datos? Ahí solamente puse que se pueden generar consultas muy rápidas en aplicaciones OLAP. No recuerdo qué más beneficios había. Que se puede arreglar los datos de forma que pueda tener diferentes perspectivas. Ajá, más bien sería eso, ¿no? Exacto. O sea que es una tabla que por sus características nos permite hacer análisis de lo que contiene de distintas formas, ¿no? Desde distintas vistas, que si por producto, o por, ¿qué más vimos? Por temporada, etcétera. ¿No? Ok. Mencione 3 modelos de datos que implementan las bases de datos NoSQL. Las orientadas a manejo de documentos, Ajá. a manejo de clave valor Ujú. y manejo de grafos. De grafos. De acuerdo. Ojo, son los modelos, no en sí Mongo o Cassandra, ¿no? Esas son ya las implementaciones. ¿Cuáles son los 4 conceptos que estudia o considera Big Data? Volumen, velocidad, variedad y valor. Ajá, las famosas Vs, ¿no? Y por último, dice, para hacer Business Intelligence, tradicionalmente se consideraban esta estructura, ¿no? Un OLTP, ETL y Data Warehouse. Ahora con los de Big Data. Ok, ahora con el Big Data, ¿cómo se incorpora lo nuevo con lo viejito? Es decir, ¿qué arquitectura sería? ¿Qué pusieron ahí? Adquisición de datos, luego organización de datos y al final análisis de datos. O sea, es como agregarle. ¿Se acuerdan que vimos un diagrama en ese tema? Si quieren lo abro para que quede más claro. Esto está aquí. Por aquí había un diagramita, ¿no? ¿Se acuerdan de? Era volumen, velocidad pero tenía duda de los últimos dos. Ajá. Déjenlo. ¿No? O sea, lo que les dice, la pregunta es que lo que tradicionalmente hay todavía se sigue usando, lo que está aquí abajo en gris. Y ahora lo nuevo que sería todo esto. Uno sería adquisición de datos. O sea, que puedo obtener ahora datos de múltiples fuentes que antes nada más se limitaban a los relacionales. Luego, la otra es pues todo el suite de herramientas que necesito para procesar esas cantidades impresionantes de datos, ¿no? O sea, ya no es lo mismo hacer un simple proceso de ETL. Ya se necesita algo más elaborado por la variedad de mismos datos que tenemos. Entonces ahí entran varios frameworks que ya platicamos, ¿no? MapReduce, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la cuestión del almacenamiento, ¿ok? O la analítica de datos. ¿En dónde vamos a guardar todo eso, no? ¿Y en qué formato? Y ahí es donde entran ya las bases NoSQL. ¿Ok? Bueno,
De esto no duda. Luego dice, ¿cuáles son los 4 conceptos que estudia o considera Big Data? Es la que recién respondimos, ¿no? Ahora sí, volumen, velocidad. Ah, perdón. Pero le digo que de las últimas 2 tenía duda. Ajá, sí, perdón. Ok, entonces esta es bueno, la I es la que ya dijimos, ¿no? Ahorita. Ok, entonces, ¿de cuál tienen duda? 3 modelos, ¿cuáles son los 4 conceptos? Los 4 conceptos de son la las H. 4 Vs que vimos, ¿no? Ajá. Y el último, pues, sería esta pregunta, ¿no? De que, del diagramita que les mostré hace rato, ¿no? El elemento que es la parte de adquisición de datos, toda la lista de frameworks, herramientas y el almacenamiento, ¿no? El ejercicio 2 decía que no se calificaba. El 2, Creo que no lo noté. El 2 fue, creo que me lo salté. Sí, cierto. Ahorita lo revisamos. Tienes toda la razón, perdón, me lo salté. El ejercicio 3 ya, me lo salté, el 2. Bueno, del 3 duda para regresarme al 2. Ok, sí tienen toda la razón. Me lo salté. Ok. En el ejercicio 2 teníamos que detectar entidades y atributos, ¿no? No, más bien entidades y sus relaciones. Entonces les voy a decir cómo quedaban las 2 entidades con su tipo de relación y ya después me dicen si hay duda, ¿no? Entonces, cada una vale 2 puntos aquí. La primera pareja o alguna de las parejas que tuvieron que haber obtenido es cliente con tarjeta. Y esa es una relación de tipo 1-1. Luego, cliente con dirección. Y esa debe ser una relación de tipo 1 a muchos. Luego, cliente con orden compra, 1 a muchos. Orden compra con artículo, muchos a muchos. Orden compra con factura, 1 a mucho. Perdón. Orden compra con factura, 1 a 1. Paquete y factura, 1 a 1. Y ya. ¿De esto dudas? ¿Si les quedó lo mismo o tuvieron diferencias? Me faltó orden de compra con artículo. Ok. Es importante, ¿no? Una orden de compra puede incluir varios artículos y un artículo puede ser incluido en varias órdenes de compra, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, pues estas fueron las 2 series. Ya estamos en el tema 3. Hacia adelante. Tendría que releer el enunciado de tarjeta. En mi caso le puse que podían ser 1 a muchos relacionado con cliente. 1 a muchos. Ok, si podemos, si revisamos rápidamente el caso, el enunciado. Es que se fijen aquí dice, para realizar las compras el cliente debe registrar los datos de su tarjeta, ¿no? Es su única, ya menciona una sola. No es como que tan claro, ¿no? Pero si dice de su tarjeta, ¿qué entenderíamos aquí? Que sí es una sola. Una sola, ¿no? Ajá. Fíjense que de repente, sí, tal vez el enunciado no es tan claro y sí me lo han comentado.
Pero he estado tentado de hacerlo más explícito, pero al final digo, no, que se quede así. ¿Por qué creen que no realmente no lo corrijo para que quede así súper claro? Porque podría de ponerle ahí, ¿no? Para realizar las compras, el cliente registra los datos de su tarjeta. El cliente solo puede registrar una sola, ¿no? Y ya con eso queda mucho más explícito o claro. ¿Pero por qué creen que no lo hago, lo dejo así? Para que genere dudas un poco más Genere parecidas dudas. a lo que pasa. Exacto, exacto. Porque si no nos podemos mal acostumbrar, ¿no? Y esperar enunciados muy bien detallados, ¿no? Que prácticamente no necesitamos más que leer. Pero la verdad es que eso en la práctica es poco probable que suceda, ¿no? Siempre va a haber ambigüedades. Entonces aquí, por ejemplo, lo correcto que es, a la hora que estoy haciendo mi serie, si a mí me queda una duda, oye, aquí no estoy seguro si puede ser una o más. Entonces, lo más adecuado sería que, por ejemplo, usaran el grupo de usuarios y preguntaran este tipo de cosas. Oigan, en la tarea es posible esto y esto, ¿no? O sea, hacer una dinámica de como si realmente estuviéramos modelando una base, ¿no? Donde se hacen esas preguntas muy puntuales y ya con eso se va refinando el diseño. Entonces aquí por eso no lo he hecho. Entonces, si más adelante vamos a hacer más casos de estudio, ¿no? En el tema 4 sobre todo. Si de repente tienen una regla de negocio, yo sugiero que no se esperen a que hagamos la revisión, porque pues ahí yo ya les digo qué es la respuesta, ¿no? Sino mejor pregunten así para simular, ¿no? Que estamos interactuando con un área usuaria y que tenemos dudas, tenemos que aclararlas y así, ¿no? Entonces la idea es tratar de hacer la dinámica lo más parecido a lo que normalmente pasa, ¿no? En la realidad. ¿Sale? Porque pues es bien complicado que llegáramos a tener un enunciado así tan completo que nada nos faltara, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión de esto? De las parejas de entidades, ¿no? No. Bueno, vamos entonces a continuar ya con el tema. Acabamos ya estas dos series, sumen sus puntos, se ponen el total. Ya acabamos el tema 2, no estamos ahorita viendo el tema 3, entonces el próximo miércoles tenemos el quiz del tema 2 para que le echen una revisada al tema 2, ¿ok? No lo dejen al olvido. Ok. Voy a regresar, voy a abrir entonces, una vez terminado esto, vamos a pasar con a continuar con el tema 3. ¿Ok? Si no me equivoco, nos habíamos quedado justamente en el ejercicio de identificar la PK. Y recuérdenme, ya habíamos visto dependencia funcional, creo que ya, ¿no? El del C1 depende de C2 y así. ¿Se acuerdan de esta notación? Sí. Y llegamos hasta donde vimos consideraciones requeridas, o esas ya no. Opcionales, tipos de llaves primarias, ¿hasta dónde llegamos? ¿Ya no se acuerdan? Ya están igual No, que yo. Creo que solo llegamos a dependencia funcional, pero Ajá, según yo me acuerdo, llegamos nada más hasta este punto, ¿no? Entonces, ¿les parece? Vamos a retomar a partir de las requeridas, ¿no? Dependencia funcional, acuérdense, ¿qué significaba esta notación? ¿Qué era A y qué era B? ¿A era qué? ¿Un qué? ¿Un atributo qué? Ya ven cómo les digo que casi no están participando. Voy a poner más rudo, ¿eh? Si siguen así de callados. A es un atributo determinante. B es un atributo dependiente.
y comentamos que si detectamos que A puede determinar de manera única a los valores de los atributos que están del lado derecho, significa que A pudiera ser usado como un atributo que forme o que se convierta en llave primaria de una tabla. Para que eso sea válido, A debe de determinar a todos los valores de los atributos del lado derecho. ¿Ok? Entonces, B, por lo tanto, los atributos o en general los atributos que están del lado derecho son atributos dependientes. Es un concepto que nos ayuda a determinar quién es la llave primaria. Abusados con esto, ¿no? Porque luego en los exámenes pongo notaciones de este estilo. Entonces hay que saber de qué tratan, ¿no? Están aplicando el concepto de dependencia funcional. Entonces, consideraciones requeridas. ¿A qué se refiere esto? Ya habíamos platicado de algunos requisitos que necesita la PK para ser considerada como tal. Dentro de los requisitos, ¿no?, obligatorios es que los valores de la PK deben ser atributos cuyos valores nunca deben ser modificados. Si permitimos cambios a las llaves primarias, nos metemos en problemas. Piensen en el siguiente escenario. Supongamos que tenemos un modelo que tiene varias tablas. Y supongamos, por ejemplo, aquí que se nos ocurre, por ejemplo, tal vez proponer al RFC, a lo mejor esta es la tabla de empleados, y propongo al RFC como llave primaria. Al relacionar a la tabla de empleado con otras, ¿qué significa? Que estos 13 caracteres que forman al RFC, pues se van a estar propagando aquí como FK, ¿no? Entonces tengo aquí un RFC, otro RFC. Y finalmente uno más. ¿Ok? ¿Qué pasa si de repente nos dicen, oye, quiero que le cambies el RFC a este cliente? ¿En qué problema creen que nos metemos? Que se tiene que actualizar todas las referencias. Tenemos que actualizar todas las referencias y eso puede ser problemático. Si se nos olvida actualizar en un lado, ya provocamos inconsistencia, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a diseño, ¿no? Provocamos inconsistencias, pero a nivel ya de SQL todavía hay más problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si le dicen cámbiale la curva? Ahora la curva va a ser la curva 20, ¿no? Supongamos que ahorita es un número, la curva 20. ¿Ok? Para poder hacer el cambio aquí, esta curva 20 debería de estar primero acá. Porque si no la guardamos primero aquí, no podríamos hacer referencia. El manejador valida, ¿no? Que un dato que escribamos aquí, si es foránea, exista en la tabla padre. Si no, nos marca un error, ¿no? Error de integridad. O error de violación de constraint que le llaman. ¿Ok? Entonces, por otro lado, ¿qué pasa si intentamos modificar directamente el valor aquí, en la tabla padre? El valor viejito, supongamos que era el 19 y el valor nuevo ahora es el 20. ¿Creen que podamos cambiarlo así de fácil? Decir, ok, de 19 cambio a 20. Si este 20 no existe, si es un valor nuevo, ¿qué creen que me va a decir el manejador? No puedes cambiar de valor, ¿por qué? Porque tiene registros que están siendo referenciados por el 19. Entonces, primero tendríamos que cambiar en las tablas hija, por así decirlo, y ya después cambiamos arriba. Ahora, al cambiar abajo, pues tengo que asignarle un valor. Pero ¿cuál le pongo si todavía no puedo cambiarle al papá? ¿Están de acuerdo? O sea, se hace aquí un ciclo vicioso, ¿no? Hay una dependencia, pues cíclica, digamos, ¿no? Para poder cambiar el registro en el padre, tengo que modificar primero en el hijo, pero para cambiar al hijo necesito también cambiar al padre. Entonces se vuelve ahí una dependencia viciosa. La única opción si yo quisiera hacer el cambio de primaria es que tendría que deshabilitar
los constraints para que no se valide referencia. Puede hacer cambios sin importar si hay o no correspondencia. Y ya que hicimos todos los cambios, a lo mejor ya puedo habilitar los constraints para que todo siga operando normal, asumiendo que no nos equivocamos a la hora de hacer la actualización. Entonces, se fijan, es un rollo esto, ¿no? Es complicado y es muy susceptible a fallas, inconsistencias. Por lo tanto, las PKs nunca deberían de cambiar su valor una vez asignadas. Por lo tanto, si detectamos que en un caso de estudio, una columna que estamos proponiendo como PK llegara a sufrir cambios, aunque fueran muy infrecuentes, de inmediato esos atributos deberían descartarse como PK. ¿Pasará algo con estos dos atributos que eran los que estábamos comentando que podrían ser los candidatos? ¿Creen que pueda llegar a cambiar? Ya sea las placas o el motor. Con muy pequeña probabilidad. Poca probabilidad, pero verdad que sí. O sea, por ejemplo, si ustedes venden un coche, tienen que dar de baja la placa y luego el otro nuevo dueño tiene que dar de alta una para poder hacer el cambio de propietario. Entonces sí podría, ¿no? Digo, nuestra lógica en la práctica nos diría que sí hay cambios. ¿El número de motor creen que llegue a cambiar? No. Es Podría poco probable, pero llegaría, ¿no? De hecho, en el otro grupo me comentó que un alumno que ahora con esto de las inundaciones, un conocido, pues se le echó a perder su auto. El motor de plano ya no le funcionó. Pero tiene la opción, por ejemplo, de hacerle cambio. Pero pues a veces sale más barato mejor comprarse otro, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, si ustedes detectan que algún atributo que ya es como que candidato a ser PK llegara a cambiar, se descarta. Entonces, en este caso, pues casi estaríamos descartándolos, ¿no? Si llegaran a cambiar. Entonces, esas son las consideraciones requeridas. Lo repito, los datos de la PK nunca deberían de cambiarse y aparte el atributo o atributos que formen parte de la PK no puede tener valores nulos, ¿no? O sea, es como imagínense qué pasaría si permito aquí un RFC nulo en el caso de los clientes. Y si quiero asociar ese registro con una tabla hija, ¿cómo le hago si la PK es nula? No tengo manera de ligarlos, ¿no? Entonces, por eso una PK no puede ser nula. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? Y bueno, más las que ya vimos, ¿no? La de que no puede tener valores duplicados también. ¿Ok? Bueno, ahora las consideraciones opcionales. Se llaman opcionales porque igual y las podemos omitir. Estas consideraciones opcionales van de la mano más del desempeño. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no las utilizo, bueno, no pasa nada, funcionalmente está correcto, pero tal vez vamos a tener problemas de desempeño. ¿Ok? La pregunta es sencilla. ¿Qué creen que sea más eficiente? ¿Poner un RFC que son 13 caracteres alfanuméricos? ¿O poner un número consecutivo de preferencia entero? El número entero. El número entero, ¿no? Por dos razones. Nada más por la longitud ya tenemos ahí una ganancia, ¿no? O sea, vamos a ahorrar algo de espacio, ¿no? Algo de procesamiento, porque a la hora de hacer búsquedas, por ejemplo, sobre estas llaves primarias, pues, ¿qué será más rápido? ¿Hacer un escaneo o una búsqueda de un valor en una lista entera o en una lista de RFCs? ¿No? Entonces, si queremos tener, digamos, un desempeño mayor posible, ¿no? Normalmente no se utilizan estas llaves primarias que son atributos en sí naturales de la entidad, sino que se utiliza el concepto de una llave primaria artificial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una artificial? Primero, tener el mejor desempeño posible.
Sobre todo si son llaves primarias de cadenas largas, por ejemplo, ¿no? La otra, por ejemplo, hay veces que vamos a ver más adelante que podríamos tener tablas que tengan una PK compuesta, por ejemplo, ¿no? Un atributo 1 y un atributo 2. ¿Qué va a pasar si esta tabla la relacionamos como una FK a esta tabla? ¿Qué creen que va a pasar con estos atributos? Cuando es uno solo, bueno, propagamos el atributo, ¿no? Como FK. Y si son dos atributos, ¿qué propago? Una llave primaria artificial, No, que solo pero sea el número. supongamos que no tiene. Entonces se tendrían que propagar los dos, ¿no? Los dos Exacto, se atributos. propagan los dos. ¿Y ustedes qué creen que sea más fácil, administrar una sola PK o dos? Pues Uno una, solo. ¿no? Nada más una. Exacto. Entonces, cuando hay una propagación de una PK compuesta, se utiliza también mucho el concepto de una PK artificial. Al tener una PK artificial, ya nada más transmitimos una columna y no las dos. ¿Ok? Bueno, entonces, las artificiales, normalmente, ¿qué son? Pues son atributos de tipo numérico, generalmente consecutivos, empezando en 1, ¿no? Para tratar de hacerlo más simple posible. No pasa nada si de repente hay huecos, ¿no? De hecho, eso llega a ocurrir. De repente, sobre todo si eliminamos algunos registros, pues pueden quedar huecos. O hay veces que de repente, como coloquialmente se dice, ¿no? Se queman algunos IDs, no se utilizan por alguna razón y quedan huecos. No hay problema. Pero entre más consecutivos sean, mejor, ¿no? Pero bueno, de repente por la misma operación de la base pueden generarse huecos, pero no son tan comunes, ¿no? El tipo de dato permite realizar búsquedas, por ejemplo, de forma eficiente, el que sean enteros, como vamos a ver más adelante. En desempeño, pues representa la mejor opción, ¿no? Y en almacenamiento, pues también, ¿no? No se requiere tanto a que si estamos replicando por toda la base cadenas grandes como la CURP, el RFC, etcétera, ¿no? La convención que vamos a utilizar aquí para nombrar a una artificial va a ser el nombre de la tabla _ID. ¿Ok? Algo como esto. Nombre de la tabla _ID. ¿Ok? Se le llama artificial porque en realidad no tiene un significado natural para las reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, empleado, ¿cuáles son los atributos naturales de un empleado? Pues su nombre, sus apellidos, ¿no? Su fecha de nacimiento, pero por ejemplo, si le dices su ID o su identificador, pues ya no es como que algo natural, ¿no? De un cliente o de un estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería bueno, eso ahorita se los pregunto, ojo, ya que lleguemos al siguiente punto. Entonces, esto es lo que normalmente se haría, ¿no? Con una PK cuando querramos tener el mayor desempeño posible, ¿no? Otra cosa que vamos a ver más adelante, para validar unicidad, el manejador define un índice de tipo unique, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Como parte de una PK. Pero ya en términos prácticos, un índice de tipo unique ya a nivel de almacenamiento de estructuras físicas es un árbol, tiene una estructura de árbol. ¿Ok? Cuando se hace una búsqueda, bueno, se recorre el árbol para encontrar ocurrencias, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este árbol contiene el valor de la columna indexada. Si fuera un número, pues se quiten el 1, el 2, el 3. Pero ahora se imaginan que este árbol tenga llaves, ¿no? En cada nodo que sean una palabra bastante grande, ¿no?
Entonces eso provocaría que el desempeño de este índice también disminuya un poco. Entonces también el uso de un artificial provoca que el índice trabaje, pues, por lo menos un poco más eficiente. ¿Ok? Bueno, entonces, pues con base a todo eso que explicamos, entonces, ¿quién sería aquí? ¿Qué nos convendría aquí para crear como PK? Una llave primaria artificial. Pues una sería. llave primaria artificial. Exacto. ¿Ok? En muchos casos llegamos a caer en esa situación. ¿Ok? Les platico, hay empresas que inclusive hasta prohíben las pecas, pecas naturales o hasta las compuestas, ¿no? Y quieren homologar todas sus pecas a llaves primarias artificiales. Eso está bien, no lo veo tan mal. ¿Ok? No sé si a alguien les ha tocado ver de repente en sus trabajos o en algún lado, o utilizan naturales. ¿Alguien ha visto algo? ¿Cómo manejan esto? Pues de hecho no he visto que se utilicen naturales en una base de datos a la intemperie, digamos. Ok, o sea, puras artificiales. Sí. Puros IDs, ¿no? Sí, pues es que les digo, hay empresas que de plano prefieren homologar todo para evitarse este tipo de problemas, ¿no? Hay veces que es complicado si pones una natural, saber si en algún día, algún momento llegará a cambiar. Entonces, como no se tiene así la certeza 100%, pues se opta por un artificial, ¿no? En SQL nos va a ayudar mucho que tengamos esta convención, ¿no? De la llave, nombre de tabla ID. Bueno, entonces esto es en cuanto a consideraciones opcionales, ¿no? Y por último, el último concepto que es bien importante también es el tener en mente que hay varios tipos de llaves primarias. Ya estuvimos platicando un poquito de ellas, pero vamos a formalizarlo, ¿no? ¿Qué es una llave primaria natural? Pues es un atributo propio, ¿no? Inherente, nativo, si quieren verlo así, de una entidad. ¿Ok? Es un atributo propio, ¿no? De una entidad. Es decir, ese atributo tiene significado para las reglas de negocio del caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pudiera ser ahora sí una llave natural en el caso de un estudiante, ¿no? Ustedes tienen una llave natural muy, muy marcada en la UNAM. Número de cuenta. El número de Pues cuenta. un número de cuenta. Pareciera que es un consecutivo, ¿no? Pareciera que es un ID artificial, una PK artificial, pero realmente no. ¿Por qué se le considera llave primaria natural al número de cuenta? ¿Qué características tiene para que digan ustedes que es una PK natural? Que tienen la misma longitud todos. Ok, todos tienen la misma longitud, pero ¿qué o más para considerarla como PK natural? Realmente esa no sería condición suficiente, ¿no? Pues para su construcción está guiado por ah, la generación en la que entraste, Ujú. la Que si vienes de prepa o de bachillerato de la UNAM o externo, ¿no? O si hiciste, o sea, que si hiciste examen, ujú. la generación y no me acuerdo qué otros, ¿no? Un dígito verificador por ahí. Ok. Bueno, pero la pregunta iba enfocada más bien a ¿qué requisitos debe cumplir ese valor para que sea considerada como PK natural? O sea, no cualquier atributo de un estudiante podría considerarse como PK natural, ¿no? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué requisitos debe cumplir ese número de cuenta? ¿Ser único? Exacto, uno que sea único. Y el otro, hay otro, ¿no? Que es obligatorio. Acuérdense de esos dos requerimientos. Para que un atributo de una tabla pudiera considerarse como PK,
1 debe ser único, sus valores únicos. Debe ser obligatorio, no valores nulos. Y también debe cumplir pues el concepto de dependencia de funcional, dependencia funcional. O sea, que con su valor puede determinar de manera única a los datos de un estudiante. Y pues eso es cierto, ¿no? Con ese numerito ustedes van a la base de datos y sacan todos los datos de un estudiante muy en particular, ¿no? O sea, identifica de manera única a un estudiante. Entonces, se cumple todo eso, por lo tanto, el número de cuenta puede actuar como PK. Ahora, ¿qué diferencia creen que haya, por ejemplo, entre el número de cuenta y una llave primaria artificial? ¿O serán equivalente? Pues, la llave primaria artificial es más arbitraria, no depende de ninguno de los atributos de la entidad, no Ajá. depende de cómo o cuándo se creó. O sea, el número de cuentas, se fijan, pues tiene cierta longitud, ¿no? Y aparte es fija. Una artificial es meramente un consecutivo. ¿Ok? Se le aproxima más o menos, ¿no? Al concepto de una PK artificial. Pero su estructura es más compleja que un simple consecutivo. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Entonces, suele ser también, por ejemplo, que haya una tabla estudiante y que en realidad la llave primaria, ¿ustedes qué creen cómo estén en las tablas? A lo mejor en la UNAM, que se utiliza el número de cuenta como PK o una PK artificial. Supongo que sí usa un artificial. Muy probablemente una artificial. Digo, no tengo la certeza porque no he visto esas bases, pero muy probablemente. Exacto. O sea, a pesar de que son también puros números, pues su estructura es más sencilla, ¿no? Un consecutivo. Muy bien, entonces, ese es el concepto de llave primaria natural. Otros ejemplos pudieran ser la CURP, el RFC, ¿no? Son ejemplos de llaves primarias naturales. Tal vez hasta el email, ¿no? Algunos sistemas el email lo toman como su username o como su clave de usuario, ¿no? Muy bien. Llave artificial o subrogada, pues ya lo revisamos, ¿no? Es el concepto de llave artificial, ¿no? Algunos libros autores también le llaman así, subrogada. Son sinónimos, ¿no? Entonces ya habíamos discutido, ¿no? Es una llave primaria a diferencia de una PK natural, ¿no? La artificial es representado generalmente por un solo atributo. No tiene significado para las reglas de negocio y su única función es actuar como una PK que cumpla con todos los requisitos anteriores, tanto obligatorios como opcionales, ¿no? Y proporcionar pues la mejor opción en cuanto a desempeño. Campo numérico, sus valores son consecutivos, enteros consecutivos, de preferencia no con huecos, ¿no? Su valor nunca va a ser modificado una vez asignado. Se define como un campo obligatorio. ¿Ok? Y pues ya. Inclusive hay algunos manejadores que ya ofrecen estas funcionalidades y cuando configuran una tabla que quieren que tenga una PK así, de manera automática el manejador les va generando los IDs, ¿no? Eso lo veremos cuando lleguemos a SQL. ¿Ok? Entonces, como comentábamos, pudimos haber hecho esto en nuestro diseño, ¿no? Agregamos una artificial y ya nos quitamos de los problemas que vimos que tenía la matrícula y el motor. Ahora, hay algo que sí, como todo en la vida, ¿no? Tiene pros y contras. ¿A alguien se le ocurre que pudiera ser una desventaja de una artificial? O sea, no todo es felicidad. Yo me imagino que si es, por ejemplo, con una tabla de idioma, Ajá. donde tienes la clave del idioma y el nombre
de dicho idioma. Si solo tienes la artificial, siempre tienes que hacer un join para obtener el nombre del idioma cuando lo requieras. Y con la llave primaria natural, no estarías haciendo ese join para ese grupo de tablas que son más bien como un diccionario o una asociación de un dato a un dato, de una clave a un solo dato. Correcto. Antes de continuar, si de repente escuchan música de fondo, es que está pasando aquí en la calle un grupo de músicos que ya ven que de repente son muy oportunos cuando estamos tomando clases en línea. Pero bueno, sirve que les alegra la mañana, ¿verdad? Pues ni ok. se escuchan. No, todavía no, pero creo que se vienen acercando. Entonces, yo casi estoy pegadito a una ventana que da a la calle. Y entonces, pues a ver qué pasa. Ok, es correcto. Ese es un punto. Otro que les quería comentar es, por ejemplo, alguien diría, oye, en este mismo ejemplo, el meter una PK artificial pregunta, ¿qué pasa si repito la placa en el segundo registro? O sea, si este numerito lo repito aquí. Primer pregunta, ¿nos dejaría la base de datos registrar 2 registros con el mismo número de placa? Sí, sí dejaría. Sí nos dejaría. ¿Y qué provocaría? Aunque le ponga el ID 1, automóvil 1, automóvil 2, pero si le pongo el mismo número de placa, ¿qué estoy provocando ya? Inconsistencia. Una inconsistencia. Esa es una desventaja que pudiera tener las artificiales, porque si tengo atributos que son PKs naturales y son únicas, o deberían de ser únicas, pudiera generar este tipo de problemas. ¿Se les ocurre algo para corregir esto? Definir constraints adicionales. Definir un constraint adicional. Muy bien. Por ejemplo, a este atributo le puedo poner un constraint de tipo unique. ¿Ok? Que vamos a ver un poquito más adelante. Y ya con esto ya aseguro y sigo teniendo la artificial. Y seguramente me van a preguntar, oye, pero no se supone que ahora ya tienes más compleja la tabla y no te pegaría el desempeño, porque ahora tienes un unique aquí, porque la artificial también tiene un unique. Y ahora tienes otro unique acá. ¿No? ¿No nos saldría contraproducente? ¿Cuál creen que sería aquí la respuesta? ¿A pesar de esto nos quedamos con la artificial o ya no? Sí, nos quedamos con la artificial. Todavía nos quedamos, pero ¿por qué creen que a pesar de este detalle? Pues también supongo que habrá casos, pero en muchos casos en que haya menos inserciones que lecturas de la tabla. Lo del segundo constraint solamente va a pegar en la primera fase y ya cuando estemos consultando los datos no tendría por qué molestarnos en rendimiento. Ok, es correcto. O sea, ese es un punto. Si es una base de datos, por ejemplo, OLAP, ¿se acuerdan de las bases OLAP que son más para analítica? ¿No? Aquí realmente no importa tanto qué tan cómo son las primarias, porque no hacemos tanto join, ¿no? Porque es una sola tabla, ¿no? Ahí empezó la música más alto, pero bueno, ya las escuchan, me imagino, ¿no? Sí, pero todavía muy bajito. Muy bajito. Ah, bueno. Entonces, hasta eso que este micrófono más o menos aísla bien los ruidos ambientales, porque aquí sí ya se está oyendo bastante fuerte. Es correcto, si es una base OLAP, podríamos inclusive omitirlas, no pasa gran cosa. Pero si es una base transaccional o LTP, sí conviene conservarlas. En especial si la tabla, por ejemplo, se relaciona con muchas, ese es el principal beneficio. Cuando este ID lo propagamos a varias tablas, aquí sí conviene conservarla.
¿no? Porque recuerden que ese ID va a estar repitiéndose en muchas tablas, en varias tablas. Pues entre más simple sea, mejor. ¿Ok? En lugar de andar propagando caracteres alfanuméricos. Y además, si va a modificarse, pues olvídenlo, ¿no? Bueno. Entonces, no dudas con lo que es un artificial, su uso, sus beneficios, también sus pros y sus contras. Yo tengo una duda. Adelante. Si, por ejemplo, bueno, con esto con una llave artificial, tuviéramos, por así decirlo, 100,000 registros y en algún momento comenzamos a comenzamos a borrar, digamos, la mitad, ¿no? Intercalados. ¿No habría ahí un problema de rendimiento que, por ejemplo, el primer valor tenga la llave 1 y el siguiente tenga la 10,000? O sea, que en algún momento tenemos que reordenarlos si vamos eliminándolos. Ok, entiendo la duda. No hay problema de desempeño. O sea, digo, lo ideal es que no hubiera huecos, ¿no? Pero ya conforme se van moviendo los datos, es completamente normal que de repente al borrar registros queden huecos, ¿no? No hay tanto problema. Realmente es mínimo lo que impactaría respecto a los beneficios que nos otorga. Ok, gracias. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Ok, andamos de tiempo, nos quedan 10 minutos, ¿no? Llave primaria candidata. Una llave primaria candidata, pues ahora sí que en términos coloquiales diríamos, es un atributo que cumple con todas las características obligatorias para hacer PK, pero por alguna razón no se seleccionó. La principal razón generalmente es por desempeño. Es, por ejemplo, como aquí, ¿no? Si el número de motor cumple con todos los requisitos obligatorios, diríamos que es una PK candidata. El número de cuenta, por ejemplo, en un estudiante, si al final nos decidimos por una artificial, el número de cuenta se volvería una PK candidata. O sea, son llaves primarias naturales que por alguna razón, ya sea por desempeño o por alguna otra cuestión, no se seleccionaron. Entonces quedan como llaves primarias candidatas. El número de motor podría ser un ejemplo, ¿no? Tal vez como una PK candidata. ¿Ok? No hay mucho más que decir de una candidata. En donde sí, aquí hay que poner mucha atención son con las compuestas. Este es a veces un problema que a veces llegamos a cometer. Bueno, primero, ¿qué es una compuesta? Es una PK, una llave primaria formada por más de un atributo. Y aquí viene un punto importante. Sería incorrecto decir que una tabla tiene más de una llave primaria. Visualmente así normalmente lo identificamos, ¿no? Por ejemplo, un ID 1 y un ID 2 son dos atributos y normalmente la notación para indicar que es una PK ponemos PK y PK. El hecho de que aparezca dos veces la palabra PK no quiere decir que la tabla tiene dos llaves primarias. Eso es falso. Una tabla no puede tener más de una PK. ¿Ok? Lo que sí es que más bien sería una llave primaria formada por dos columnas. En realidad, esto es lo que nos está diciendo el diagrama. Es una PK formada por dos atributos. ¿Ok? Eso es una PK compuesta. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que una tabla tenga una llave primaria compuesta? Por ejemplo, aquí. Supongan que tenemos esta tabla, historial alumno. Entonces tenemos asignaturas, IDs, y tenemos IDs de alumnos. Y luego tenemos estos atributos, faltas y calificación. ¿Qué significa que le diga a la tabla, la llave primaria estar formada por estas dos columnas? ¿En qué cambiaría el concepto de una PK si la hago compuesta? Que ahora toda la tupla es la que debe de ser única. Así es. Dijimos que los valores de una PK no deben duplicarse.
cuando es más de una columna, lo que se valida es que no se duplique ¿qué? Las combinaciones. ¿Ok? Entonces la unicidad de una PK compuesta se verifica con base a las combinaciones de sus valores. ¿Qué quiere decir? Que entonces puedo repetir varias veces al mismo alumno, como pueden ver aquí, no hay problema siempre y cuando tenga valores diferentes de asignatura ID. O al También revés, ¿no? la asignatura ID podría repetirse abajo en vez de asignaturas 3 y 4. Podrían ir 1 y 2 y sería válido. Por ejemplo, podríamos poner que el 1 con un 1002, por ejemplo, ¿no? Eso es válido porque aunque tenga aquí el 1 repetido, pero este 1002 es diferente con este 1000. Obviamente, si quiero intentar escribir el 1 con el 1000, aquí sí ya no podría, ¿no? Porque ya es una combinación que ya existe. ¿Ok? Ese es el concepto de una PK compuesta. Ahora, hay que tener cuidado porque si nosotros proponemos una PK compuesta, puede ser que no sea lo más adecuado. Porque si la proponemos como compuesta, estaríamos diciendo que la unicidad ahora va a estar formada por combinaciones y si esas combinaciones no son necesarias, podemos generar inconsistencias. ¿Ustedes creen que sería válido que tuviéramos una PK compuesta aquí en automóvil? Supongamos que no tenemos esta artificial y que hubiéramos propuesto al número de matrícula y al motor como PK compuesta. ¿Sería válido? Pues creo que no. Es correcto, no es válido. Vamos a detectar que hay va a haber problemas. ¿Ok? Vamos a revisar eso a detalle en la siguiente clase. Ya se nos acabó el tiempo. Eso volvería a permitir que haya varias veces la misma matrícula. Ah, exacto. Por ejemplo, vamos a revisarlo bien en la siguiente clase, pero es correcto. Podríamos poner, por ejemplo, 2 registros con la misma placa y con datos distintos del auto. ¿Sí se dan cuenta qué problema que caemos ahí? O sea, podemos entrar hasta con cuestiones de corrupción, ¿no? Como algo así como tienes 2 placas igualitas, pero en realidad son 2 autos distintos y ya con eso a lo mejor nada más pagas un impuesto, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo una mala decisión podemos generar hasta corrupción. Y obviamente inconsistencias, ¿no? Como que 2 autos con la misma placa, pues está raro. Entonces hay veces que hay diseños que no requieren una PK compuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado en no poner PKs compuestas donde no se requieren. ¿Ok? Bueno, chicos, pues entonces si quieren le dejamos hasta aquí. Y ya el miércoles vemos ejemplos un poquito más de ejemplos de PKs compuestas. Sobre todo, no equivocarnos a la hora de hacer diseños. Recuerden, el próximo miércoles tenemos quiz del tema 2 y pues avanzamos con el tema 3. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Bueno. Gracias. Ok, cuídense, entonces nos estamos escuchando el miércoles. Avancen también, recuerden, esta semana se entrega la complementaria 2. También para que avancen ahí con sus prácticas. Profe, creo que sí hay una duda en el chat. Sí, tengo una duda, la 1. No, ok. No seas malo, puedes mandar un correo y lo checamos vía correo. Ahí explícame qué pasa muy probablemente es una cuestión de drivers. ¿Vale? Pues, profe, hasta luego. Bueno, cuídense, nos vemos el miércoles.